Buenos días a todos. Un primer agradecimiento muy cariñoso para la Fundación Social y para Colmena Vida y Riesgos Laborales por la invitación a participar en este evento y a mis compañeros de la UPC por haber pensado que podía acompañarles en esta andadura y que espero que no sea la última vez en la que tengamos la ocasión de vernos, de reunirnos y de compartir experiencias. Yo, que soy especialmente poco dada a las nuevas tecnologías, a pesar de convencerme cada día más de que son importantísimas en la innovación en las empresas y, por supuesto, en el ámbito de la prevención de riesgos, he hecho una mini presentación para que me vaya siguiendo en el guión de lo que les voy a explicar, aunque no están en ella recogidos ni todos los datos que he podido ir compilando sobre el tema, ni la principal idea o el espíritu, que tiene que ver en realidad con el contexto en el que nos encontramos y con la propia experiencia profesional de esta entidad, de la Fundación Social y de Colmena Vida y Riesgos Laborales, por el hecho de que, escuchándoles, sabiendo de ellos a través de las distintas experiencias de las que hemos tenido conocimiento, me he dado cuenta de que en realidad son esas, las empresas, las que en su manera de hacer, en su andadura de cada día, son las que manifiestan ese sentido de la innovación. Por tanto, entiendan desde un punto de vista de contexto, desde el punto de vista paraprofesional, desde el punto de vista teórico en el que la universidad yo me ubico, las reflexiones que a continuación les voy a hacer. Yo he titulado mi intervención Liderazgo en prevención de riesgos laborales y sostenibilidad empresarial porque he creído que en el ámbito en el que nos encontramos era necesario pensar esa prevención de riesgos laborales tan importante para Colmena, desde el punto de vista de la capacidad de innovar en la empresa y conseguir algo que el doctor Mondelo nos explicaba antes: cómo es posible aunar el mantenimiento y la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que realizan sus desempeños en las distintas empresas y aumentar la productividad, porque al final y en última instancia es ese aumento de la productividad en un ambiente de trabajo saludable el que va a conseguir la sostenibilidad futura, la capacidad de que la empresa sea, desde el punto de vista financiero, social y medioambiental, un valor referente y un elemento competitivo dentro del mundo económico en general. De hecho, la Fundación Social se convierte, desde algún punto de vista, en un ejemplo y referente de lo que en la presentación que se hacía de este foro internacional se atribuía a las palabras de Steve Jobs. No existe un liderazgo sin la existencia de una capacidad de innovación en el líder. En general, hemos aprendido a distinguir entre el líder y el gestor, de manera que sepamos o que sabemos que al líder debemos atribuirle de manera muy especial esa capacidad de anticiparse al futuro. ¿Cómo es que hace 113 años un jesuita venido de España planteó retos que en la actualidad son los fundamentales referentes en la prevención de riesgos laborales? Eso es en realidad un liderazgo. Poner en marcha una visión distinta de lo que había de significar el trabajo, los trabajadores, el sentido de la relación entre la empresa y los elementos que la forman. Eso es innovar. Por tanto, podemos decir que el padre Campoamor es, al modo de Steve Jobs para Apple, un visionario, un líder, un elemento que acaba conformando lo que luego será un liderazgo institucional, esa fundación social que va por delante de los acontecimientos y que marca un punto de inflexión en lo que debe ser la andadura futura de un país como Colombia, que todos los indicadores internacionales ya dan como un país de excepcional emergencia, de una capacidad de liderar el futuro como pocos de los que se encuentran en el ámbito de Latinoamérica y en general de los países que hemos llamado antiguamente en vías de desarrollo. Pobres de nosotros, aquellos que llamábamos países desarrollados, si países como Colombia se ponen de este modo en marcha. El primer punto al que me quería referir tiene que ver con este doblete, con esta dualidad de la empresa y la innovación. Hoy no existe ninguna memoria empresarial, ninguna memoria de la responsabilidad social corporativa de una empresa que no incorpore la palabra innovación. Existen incluso empresas que hacen de la innovación el alegato fundamental de sus políticas de futuro. Empresas como Metrovacesa, en el ámbito de las obras públicas, empresas como Coca-Cola, tan conocida desde el punto de vista mundial,
Hablan en sus memorias sobre la necesidad de que la innovación se convierta en el motor fundamental a partir del cual generar nuevas políticas empresariales y nuevas políticas en el ámbito de las relaciones laborales. Ahora bien, ¿qué es en realidad la innovación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la innovación? ¿Es el mismo tipo de innovación el que encontramos en algunas empresas y en otras? En las llamadas NET, en las nuevas empresas de base tecnológica, la innovación no solamente es un reto de futuro, se convierte en la única manera de hacer sostenible a la empresa. Es conocido en el momento actual el combate tecnológico, dialéctico y de clúster que están llevando a cabo Apple por una parte y Samsung por otra. ¿Quién no está al día, a través de cualquier medio de comunicación, de los modos en que se debaten cuál va a ser el nuevo ámbito de innovación en el que se pueda configurar, por ejemplo, el siguiente smartphone o la siguiente tablet? Eso acaba convirtiéndose no solamente en una manifestación de liderazgo, se acaba convirtiendo en la única manera de sobrevivir. Empresas como Nokia, que han sido absorbidas por otras empresas, o como BlackBerry, que empieza a encontrar en los fallos de sistema la posibilidad futura de desaparecer, nos hacen pensar que no estar continuamente en el ámbito de la innovación se acaba convirtiendo en la muerte de esa actividad empresarial. Pero, ¿qué es en realidad la innovación? La innovación es la consideración que tienen los externos de lo que somos, o es realmente el cúmulo de nuevas actividades, de nuevas visiones, de nuevas maneras de hacer que se van concitando en la actividad empresarial. Las dos cosas pueden suceder. Cuando Steve Jobs puso en marcha Apple, la idea por poner un ejemplo en alguno de los elementos fundamentales del debate tecnológico, el iPad era entendido como el gran nuevo elemento en las tecnologías de la comunicación. Ese pequeño formato con el cual uno puede ponerse en contacto con el mundo y donde uno puede trabajar incluso cursos e-learning como los que a partir de dentro de muy poco se van a ofrecer a las empresas que están afiliadas a Colmena. Esa tableta, ese modo de gestionar a través de lo táctil, el modo de investigar o de tomar datos dentro de la información de la tableta, era un punto de innovación. Pero ¿era solamente un punto de innovación desde el punto de vista del producto? ¿O era también un modo de vender una nueva manera de hacer? Hace nada, cualquiera que utilizara un teléfono móvil sabía y se ubicaba mucho mejor en el ámbito del teclado. Hoy es prácticamente imposible encontrar teléfonos avanzados, smartphone, que no incorporen tecnologías digitales. ¿Es realmente más fácil de utilizar la tecnología digital? ¿O ha sido posible a través de una venta de esa innovación como algo mejor para las empresas? La innovación es, por tanto, dos cosas: aquello que se aporta y el conocimiento y la consideración social que tiene esa innovación. Eso mismo ocurre con los líderes. Los líderes no son solamente aquellos que se avanzan al futuro, sino aquellos que son reconocidos como tales desde el punto de vista de la opinión pública. Lo nuevo y lo bueno. Ahí, la innovación es un factor de competitividad siempre. Antes el doctor Villar nos hablaba de los retos desde el punto de vista de los valores, de los principios, de la voluntad de constituir la fundación social como un elemento de remoción de las causas de la pobreza estructural en Colombia. Eso es innovar para el bien. La innovación, como tal, dirían los conservadores como Edmund Burke hace ya mucho más de un siglo, la innovación es buena cuando no contradice la bondad. La innovación es buena cuando aquello que uno innova lo hace para mejorar. Y reconsideremos, por tanto, la palabra innovación cuando hablamos de innovación. Cuando uno quiere cambiar algo por el mero hecho de cambiarlo, está atendiendo al factor innovación por la consideración externa, por el reconocimiento social de que se ha innovado. Cada una de las veces en que la innovación se pone en marcha, el reto fundamental de quien innova y de quien quiere constituirse en un líder consiste
en pensar si aquello que innova es bueno, porque aquello que es bueno, por definición, es mejor no cambiarlo. Hoy, la innovación se asocia a la competitividad porque la competitividad se entiende como una mejora de la eficacia. ¿Y qué es la eficacia desde el punto de vista de una empresa de prevención de riesgos laborales? ¿En qué consiste la eficacia? Consiste en el logro continuado de aquellos que habían sido los objetivos marcados. La eficacia, por tanto, en prevención de riesgos laborales se constituye, como se ha dicho antes, en la capacidad de ir disminuyendo los riesgos. Como mínimo, no tanto de ir disminuyendo los riesgos, sino de minimizar los contextos riesgosos y conseguir, por tanto, que el siniestro no se produzca. Somos conscientes, sin embargo, de que la investigación y la innovación en materia de riesgos laborales ha llevado, por una parte, a la disminución de algunos accidentes de trabajo, pero de manera complementaria o contemporánea, también a la elevación de los diagnósticos sobre cierto tipo de enfermedades laborales que hace 100 años no existían. ¿Qué era hace 100 años el estrés laboral? Probablemente ya se tenía, pero nadie lo conocía. Nadie lo había parametrizado, nadie había tabulado cómo se puede producir, cómo se puede evitar y en qué consistía. Por tanto, la innovación puede dar como resultado la competitividad de la empresa cuando es capaz de conseguir que la innovación se produzca en ese ámbito, en la disminución del riesgo, en la tabulación de cuándo se han producido los riesgos, en la auditorización de los riesgos, pero al mismo tiempo también en la detección de las nuevas enfermedades, de los nuevos riesgos laborales, de las nuevas condiciones de trabajo que puedan ser, desde algún punto de vista, lesivas para el mantenimiento de una salud en la empresa. Para que la eficacia se convierta en eficiencia, hace falta añadir un nuevo elemento. Se dice normalmente una política de innovación en la empresa es eficaz si consigue sus logros. ¿Pero a qué precio? ¿Con qué costo? Antes nos decía la ingeniera Miriam, vamos a intentar tabular cuáles son los costos de la prevención de riesgos en una empresa. Los costos de la prevención de los riesgos en una empresa, en algunos casos pueden ser muy importantes, tantos como para que, en el momento actual, en el momento presente, algunas empresas no puedan competir. Se planteen la prevención de riesgos como algo tan costoso que deben evitarlo. Esto en el ámbito medioambiental, durante muchos años, por ejemplo en España, por poner el ejemplo que conozco mejor, la prevención de los riesgos medioambientales suponía tal costo para las empresas que éstas preferían pagar las multas a realizar las reformas estructurales que permitieran una mejora en las condiciones de trabajo y una mejora en las condiciones del ecosistema en el que se ubicaban. Era mejor pagar la multa. En la medida en que las políticas públicas se dieron cuenta de que esa disuasión que suponía para la empresa continuar haciendo las cosas mal porque no podía costearse el precio, fue aumentando la responsabilidad, la multa, el castigo a la infracción de la medida medioambiental, hasta el punto de que llegó, y ha llegado ya en España, a mandar a prisión a personas por el hecho de haber cometido un delito medioambiental. Solo entonces se acabó de dirimir el conflicto entre la competitividad de la empresa y esa innovación necesaria. Solo las empresas que realizaron las tareas de innovación y reestructuraron sus empresas desde el punto de vista medioambiental pudieron mantenerse, porque las que no lo habían hecho llevaron a sus directivos a prisión y porque las otras les ganaron la partida. Esa apuesta por la eficiencia, por tanto, es una apuesta que solamente puede realizarse por futuro. La apuesta por la eficiencia en la prevención de riesgos laborales es una apuesta por la sostenibilidad de la empresa, es decir, por la proyección de la capacidad de la empresa de ir más allá del momento presente, cuando el costo sea muy grande, para conseguir en el futuro posicionarse en el mercado como una empresa líder. No es fácil, pero nadie dijo que ni el liderazgo, ni la innovación, ni la eficacia, ni la eficiencia fueran
cuestiones fáciles. Una de las razones fundamentales por las que la eficacia se transforma en eficiencia solo a largo plazo es que por el camino debe llevar a cabo lo que yo he llamado ahí una resolución de conflictos. La capacidad de resolver los conflictos por parte de la empresa es uno de los elementos fundamentales que, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas, de las normativas sobre prevención de riesgos, quedan más claramente patentadas en la evolución en la legislación de prevención de riesgos en los países. Si la empresa tiene conflictos con sus trabajadores en el ámbito de la reclamación por parte de estos de unas condiciones de trabajo salubres, no solamente desde el punto de vista ergonómico y de la propia higiene, sino desde el punto de vista psicosocial, esa resolución de conflictos va a mermar la competitividad de la empresa. Por esa razón, ven ustedes ahí, se marchó. La velocidad en la resolución de conflictos es un factor necesario para esa innovación. La pregunta, por tanto, les decía, es si la innovación puede ser eficiente. La respuesta es: la innovación solo es eficiente a largo plazo. Una empresa que es eficiente a largo plazo es una empresa sostenible. Una empresa que es sostenible es una empresa que ha hecho una tarea continuada en prevención de riesgos laborales, de tal manera que en el planteamiento de hoy construye los mimbres de mañana. Por eso, la prevención de riesgos laborales es un elemento fundamental en toda la responsabilidad social corporativa de las empresas. ¿Por qué? Porque en el ámbito de lo que serían los visionarios, como el padre Campoamor, ya desde mucho antes, diríamos que incluso desde aquello que fue el proceso llamado de colonización de las Américas por parte de la España, que partía a la conquista de nuevos territorios, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, ya planteaban la necesidad de establecer como elemento fundamental en el tratamiento de cualquier conflicto entre personas la dignidad humana. Pero si eso era así desde el punto de vista teórico y filosófico hace 5 siglos, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Carta de Naciones Unidas de 1945, se convierte en el elemento basilar a partir del cual establecer cualquier tipo de legislación en el ámbito occidental. Esa dignidad humana es el centro sobre el que pivota la prevención de riesgos laborales. No se entiende de otro modo que la responsabilidad social corporativa de las empresas haga tanto hincapié en el hecho de que debe darse. Y, de hecho, es no solamente en esa Carta de Naciones Unidas, sino incluso en los pactos firmados por la OIT en el año anterior, en la Declaración de Filadelfia, donde se dice que debe existir un contexto racional, empresarial, que intente, que coadyuve, que favorezca el mantenimiento y la promoción y el desarrollo de la dignidad de las personas en el ámbito de trabajo. Teniendo en cuenta que el trabajo es una parte fundamental de la actividad del ser humano, ese ámbito de trabajo debe ser lo más saludable posible, debe ser el ámbito en el que se controlen los riesgos y donde las personas puedan evitar, en cualquiera de los casos, la existencia de una siniestralidad. Esa responsabilidad social corporativa, en la que se incluye la prevención de riesgos laborales, afecta a distintos ámbitos. Esa dignidad humana se proyecta sobre los derechos humanos, pero nos habla también del medio ambiente, como un ámbito que se proyecta más allá de la empresa y al que la empresa debe ser comprometidamente responsable, sobre la protección de los consumidores, porque un trabajador es también, a la par, consumidor de los productos de otras empresas. Es fundamentalmente una lucha contra cualquiera de los elementos que llamaríamos en general la corrupción del sistema político, económico y social, que acaben redundando en la maldad de las medidas laborales que se tomen. Hay otras muchas discusiones en el ámbito de la responsabilidad social corporativa que, si hiciéramos un análisis pormenorizado de cómo se ubican en la actualidad, nos darían claves de por dónde va a ir el futuro
en esa responsabilidad corporativa, el pago de impuestos, la transparencia, la falta de corrupción en las empresas, pero la prevención de riesgos laborales, por esa misma razón que les apuntaba anteriormente, se convierte en el elemento central. Piensen, entre otras cosas, que se dice que en el siglo XXI la gran enfermedad, laboral o no, va a ser la depresión. Una depresión que, desde el punto de vista del estudio de las dimensiones psicológicas del ser humano, va mucho más allá de aquella que fue la Gran Depresión del siglo pasado, que dejará minimizada la depresión económica, porque es una depresión global. Probablemente países como Colombia, que está en el ascenso, en su crecimiento, en las expectativas de futuro, no lo viva como lo vive el occidente europeo, pero les aseguro que los que venimos de España sabemos que una parte fundamental del declive es haber perdido, en muchos casos, la confianza, la autoestima, la capacidad de creer en el futuro. Por tanto, esos elementos fundamentales deben darse dentro de la empresa para que la prevención de riesgos sea efectivamente clara, sostenible y eficaz. Una tesis, podríamos decirle una hipótesis, pero después de lo que ya les he contado, imagino que lo podemos ya dar como tesis, ¿no? La sostenibilidad es esa innovación. La sostenibilidad de la empresa, la capacidad de que la empresa se proyecte en el futuro y se mantenga como tal, tenga capacidad de ser referente y liderazgo en el futuro, desde el punto de vista financiero, económico, desde el punto de vista social, por el compromiso, por la bondad, por la virtud de su acción, y desde el punto de vista medioambiental, por lo que llamamos, los constitucionalistas llamamos la solidaridad intergeneracional, el cuidar del entorno medioambiental para las generaciones que vendrán, ese triple ámbito en el que la sostenibilidad se debe dar, es en realidad solo posible con esa innovación bondadosa de la que les hablaba antes. Una innovación que pasa por los siguientes parámetros desde mi punto de vista. Ya les digo que no es más que el resumen teórico de una serie de estudios sobre las actividades empresariales que llevan sobre todo las grandes empresas, pero también algunas pymes, también algunas pequeñas y medianas empresas, reflejado a través de las memorias de trabajo, las más recientes, de esas empresas, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Innovar significa asumir un riesgo. Se dice en mi país los experimentos con gaseosa y en casa, ¿no? Vamos a intentar evitar hacernos daño. Pero lo cierto es que no siempre se puede. Algunos experimentos, incluso algunos que en la historia de la humanidad podíamos dejar en el olvido, se han hecho directamente sobre personas. De hecho, en algunos colectivos se han hecho pruebas sobre algunos productos, algunos medicamentos, algunas teorías sobre cómo deben realizarse determinadas medidas en el ámbito de la empresa. La innovación significa asumir riesgos. Por tanto, si la asunción de riesgos está en la base, en la raíz de la innovación, ese asumir la existencia de lo desconocido hace necesario pensar la innovación desde el tipo de empresa en el que nos ubicamos. Todas las empresas requieren el mismo tipo de innovación. Les decía antes, las empresas de base tecnológica no tienen más remedio. Las empresas de servicios, en cambio, tienen necesidad de la innovación desde un punto de vista básicamente de proyección hacia el exterior y de organización de los resultados dentro de la empresa. La proyección hacia el exterior, porque la mayor parte de ellas, no existe en la actualidad empresa que se precie que no tenga una página web, la mayor parte de los casos ya una página web interactiva. Desde el punto de vista organizacional, porque debe responder a los retos de lo que llamaríamos la teoría de las organizaciones, cómo optimizar el trabajo en equipo y los talentos individuales de cada uno de los miembros de ese equipo, pero no requiere del ámbito de competencia que nos podemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito de la biomedicina o en el ámbito de las telecomunicaciones o en el ámbito de la ingeniería. Ese tipo de reto, por tanto, obliga a distinguir el tipo de empresa.
Todas lo requieren, no todas con la misma perentoriedad, no todas con el mismo tipo de exigencia. Esa gestión del riesgo que deben llevar a cabo las empresas para innovar ha sido muy analizada sobre todo por los teóricos de la teoría de las organizaciones. La gestión del riesgo se ha convertido en realidad en un elemento de estudio del mismo calibre que podría serlo en la neurociencia, la histología, el mapa de la neurona. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo supone, entre otras cosas, la capacidad de discriminar entre el riesgo y el daño. En algunos casos, incluso, la exposición al riesgo de determinadas personas en el ámbito laboral puede acabar generando un intangible económico de primer orden, como es la resiliencia. La resiliencia, que es la capacidad de mantenerse entero, de recuperar las capacidades de gestión y laborales en el ámbito de la empresa después de haber sido sometido a un riesgo extraordinario, es en la actualidad muy valorado en determinado tipo de empresas. Por ejemplo, en las que se refería antes la ingeniera Miriam, Vertisú valora extraordinariamente la capacidad de algunos de sus integrantes de exponerse al riesgo de trabajar en ambientes cerrados, en ambientes de extraordinaria complejidad desde el punto de vista de la peligrosidad de los trabajos que realizan. Para llegar a eso es necesario trabajar el riesgo, someterse al riesgo, abandonar la idea de que cuando uno haya llevado a cabo una determinada actividad con una cierta habilidad ya es suficiente. La resiliencia es, en realidad, la capacidad de exponerse al riesgo y salir victorioso. No me dirán que no es esa una manera de innovar en la que el riesgo no se plantea como un elemento fundamental. Pero no es solamente esa. En la gestión del riesgo se analizan también cuestiones como el modo en que los riesgos se retroalimentan, el modo en que el riesgo de otro acaba contaminando, en una especie de somatización, acaba contaminando a los compañeros, el modo en que las personas tóxicas generan en su propio ambiente de trabajo, no sobre sí mismos, sino sobre los demás, determinadas conductas que acaban siendo riesgosas para el conjunto. Esa idea de la gestión del riesgo permite una visión holística de la prevención de riesgos laborales que se traduce también en un factor de competitividad de la empresa. Les apunto ahí también que la probabilidad de riesgo tiende a aumentar con el tamaño de la empresa. La probabilidad de riesgo que no la probabilidad del daño, porque a renglón seguido les pongo que la posibilidad de innovar tiende a aumentar con el tamaño de la empresa. Ergo, si la posibilidad de riesgo aumenta, pero el daño no, es porque la capacidad de innovar de la empresa ha sido mayor. Esa capacidad de innovar que las empresas de gran tamaño tienen y que han tenido en el pasado, sobre todo, lo que llamamos el I+D de cada una de las empresas, en la actualidad, y gracias justamente a las NEPT, gracias a las nuevas empresas de base tecnológica, se ha expandido o solidarizado, se ha socializado. Con lo cual, en los últimos rankings sobre la valoración de la innovación en las pequeñas y medianas empresas, la tendencia al cambio, la tendencia al aumento de la innovación, la tendencia, por tanto, a ser capaces también de minimizar el riesgo, se ha expandido a esas pequeñas y medianas empresas, lo cual es un elemento de esperanza de que justamente esa competencia, esa competitividad entre las empresas tecnológicas acabe por significar al final una igualdad de condiciones, una igualdad en la lucha por referenciarse en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas respecto de los grandes gigantes que, por supuesto, tienen enormes capacidades para innovar y, por tanto, para prevenir los riesgos. Antes, en la presentación de Colmena, se decía el líder innova, por definición. Vaya por delante que, lo saben ya, definiciones sobre líderes casi hay tantas como personas y liderazgos hay de muchos tipos. No es lo mismo, no puede ser lo mismo el liderazgo que, por ejemplo, ejerce la Fundación Social en el ámbito en el que se ocupa desde hace más de un siglo, que el ámbito o que el liderazgo que ejercía Steve Jobs, o el liderazgo que pueda ejercer en un momento determinado, aunque luego se le desdiga,
una persona como el presidente de los Estados Unidos. Hay liderazgos cuestionados y otros que no lo son. Nadie cuestiona el liderazgo de Nelson Mandela, pero probablemente es en la actualidad más que cuestionado el liderazgo que en un momento determinado pudo llevar a Adolfo Hitler, al país alemán, hacia el lugar en el que se encontró. Arrastraban personas, veían un futuro, visionaban otra realidad, todos ellos. Pero de algunos podíamos decir que no nos gustan como líderes, podíamos incluso decir que esos líderes no los consideramos tales. Otros han pasado por una etapa de esplendor, como la primera legislatura que cubrió Barack Obama y en la actualidad empieza a ser contestado, y otros son incontestados hasta el momento como el actual en el que se encuentran prácticamente transitando hacia el otro mundo. Es decir, que en el caso de Nelson Mandela nadie lo ha cuestionado desde la prisión hasta el momento en que consiguió la presidencia de Sudáfrica. ¿Qué quiere decir o qué significa eso de los tipos de líder? Pues que hay quizá demasiadas teorías y nosotros deberíamos posicionarnos de algún modo. Hemos partido de la base de que el líder innova, pero tenemos que partir de la premisa de que no es lo mismo gestionar que liderar. No es lo mismo ser el presidente de un país que ser el líder de un país. No es lo mismo ser el presidente de una empresa que liderar una empresa. Ahora mismo está en tela de juicio si existe un liderazgo dentro de Apple Corporation. Pero nadie dudaba del liderazgo de alguien que entró, salió, venció, fracasó y volvió a vencer, como Steve Jobs, al frente de esa empresa. El que la hizo posible, el que la vio en su cabeza, la transformó en una realidad, fue expulsado de ella, vuelto a incorporar y la volvió a relanzar. No es lo mismo gestionar que liderar. En la gestión se pueden realizar grandes logros y puede ser incluso una gestión muy virtuosa, pero el que gestiona vive el presente y el que lidera vive en el futuro y visiona lo que va a ser. Por tanto, nos podríamos plantear que el liderazgo y la innovación son una redundancia, pero no una redundancia cualquiera. Son una redundancia que yo entiendo apoyada en los siguientes caracteres. El líder es proactivo, es decir, que él es un ejemplo de aquello que quiere ser, de aquello que quiere que sea la empresa, de aquello en lo que se va a posicionar. No existe en el ámbito de la prevención de riesgos laborales una posibilidad de decirle a los demás, de intentar explicar a los demás o que los demás cumplan determinadas medidas preventivas cuando uno no lo es. No se puede hacer toda una política sobre antitabaquismo y ponerse a fumar un puro en las instalaciones en las que fuera permitido en la empresa. No existe eso. Puede existir, pero eso no es un líder. Es imposible que aquellos que tienen que tomarlo como punto de referencia lo crean, porque en la proactividad está la creencia de los demás en que esa persona ha asumido, ha visualizado, ha creído en aquello que les propone para hacer en el futuro. Son en realidad un valor, esas actitudes. Es reconocido como tal. Eso es lo que los antiguos, más antiguos incluso casi que Quintiliano, llamaban la auctoritas, ¿no? La auctoritas es la capacidad de llevar a los demás, porque los demás reconocen en la persona que lo hace legitimidad para hacerlo. Eso es lo que distingue al que manda del que ejerce un liderazgo. Mandar tiene en sí mismo una responsabilidad y puede que el que manda lo haga bien. El que lidera es entendido por los demás como el que debe mandar. Y eso es también un valor. ¿Cómo se manifiesta ese reconocimiento, esa autoridad? ¿Qué le ven? Le ven que enfoca la perspectiva de futuro de la empresa donde lo tiene que hacer, formación, educación, buscar que sepan, buscar que cada uno de los elementos de la empresa crezca. No yo soy el mejor, los demás asumen que mando y basta. No, los demás crecen conmigo y cada uno de ellos lidera su propia vida y la capacidad de hacer de la empresa algo distinto de lo que fue. Enfoca, comunica. No vale decir, no, el líder no habla nunca, no se relaciona, no, el líder comunica. El líder comunica con todos los tipos de comunicación, incluso las no verbales, comunica.
de tal manera que creen en él aquellos que lo ven. El líder negocia porque resuelve los conflictos, porque desata los nudos, porque es capaz de estar donde hace falta en cada momento. El líder, por tanto, maneja los conflictos con la enorme capacidad que le da el haber visto más allá del conflicto. El líder motiva y compensa cuando se produce un fracaso, porque entiende que en cada uno de los elementos que existen en el grupo que lidera, cada uno de los talentos debe ser gestionado. Y esa capacidad de gestionar los talentos de los demás es hacer a cada uno de los que forman parte del equipo un líder de sí mismo. Porque puede uno liderar el grupo, pero si cada uno de los elementos que lo integran no se lidera a sí mismo, no es capaz de sacar lo mejor de sí mismo, como decía la parábola de los talentos, ¿tú qué hiciste con los dineros que te di? Es difícil que el líder lo sea de nada. Si un líder no lidera nada, no es tal. Gestiona bien el tiempo, los tiempos. Yo también, los tiempos, queda poco. Los líderes y yo gestionamos bien el tiempo. Gestionar bien el tiempo, ser capaces de saber hasta dónde y cómo se debe llegar en cada momento. Y toma decisiones. Ah, qué difícil, ¿eh? Esa es la soledad del líder, el que toma decisiones, el que se suma, se asume, se nutre de todas las informaciones obtenidas en la comunicación, pero toma la decisión, porque el líder está desde ese punto de vista solo, sea solo la institución o solo la persona, da igual, es él contra el resto tomando la decisión, porque es una responsabilidad, porque es un deber. Asume, por tanto, los riesgos, ¿no? Toma decisiones, quiere decir que asume los riesgos, que establece una estrategia, que conoce el método para poder llevar a cabo esa estrategia, que prevé los obstáculos, como un buen jugador de ajedrez, prevé los obstáculos, que adopta las medidas paliativas si hace falta porque ya se ha producido el conflicto o preventivas para que no se produzca y que sobre todo gestiona el cambio. Eso es la innovación en el liderazgo, gestionar el cambio. ¿Y qué cambio? El único cambio que importa, el cambio que se produce dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro corazón. No hay otro cambio más imprescindible. Si uno observa en la actualidad, miramos ahora otra de las diapositivas que podía haber puesto y que no puse, los clústeres internacionales, hay personas que se reúnen en ciertos lugares del mundo, en el norte de Europa, en el extremo de Asia, en el sur de Norteamérica, en determinados lugares, en una parte muy concreta de Inglaterra, determinados lugares en los que se produce la necesidad de integrar el conocimiento de muchas personas porque retroalimentan la mentalidad. Porque cuando uno está en contacto con aquellos que han abierto su mente, uno también transforma su mente. Eso es en realidad el liderazgo. Ser capaz de trasladar al ámbito de la propia empresa, al ámbito del propio contexto de trabajo, cómo queremos ver el mundo en el futuro. Y eso solamente se produce dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra cabeza, eso que llaman el cambio de mentalidad. Eso es en realidad lo que se reconoce en el ya tan mentado Steve Jobs. Otra manera de ver qué podríamos hacer, una capacidad de jugar con los elementos presentes para hacer un juguete del futuro. Bueno, de los múltiples estudios sobre cómo influye la innovación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, decidí que uno posible o uno inteligible podía ser este, ¿no? En una pirámide en la que al final el objetivo fundamental de una empresa que se dedica a la prevención de riesgos es que se produzca una mejora en la salud, que sea sostenible en el tiempo, es decir, que pueda asumir, que pueda de alguna manera rentabilizar, que pueda hacer la eficiencia pro futuro de los costos que supone, pero desde el punto de vista de las personas, ¿qué significaría? Una mejora en la salud general. De tal manera que el trabajo no se convirtiera en un elemento que acaba deteriorando lo físico y lo psíquico de cada uno de nosotros, sino un elemento que revierte en nuestra mejora en la salud. Somos mejores, estamos mejor cuando trabajamos. Estamos mejor cuando descansamos después de haber trabajado, no cuando estamos todo el tiempo descansando.
el descanso absoluto se acaba convirtiendo en molicie. El descanso después de trabajar se convierte en recompensa. Es como el que va a un gimnasio y se pone a dar bicicletadas y venga a hacer ejercicios y pesas y genera unas endorfinas que le resultan relajantes y maravillosas. Yo que no hago gimnasia, me lo cuentan y dicen que es así. Uno se siente mucho mejor, ¿no? Se siente pletórico. Cuando uno trabaja, también se siente bien, sobre todo cuando ha cumplido con los objetivos. No nos engañemos. Cuando lo hemos hecho, aunque haya costado, nos ha resultado mejor. Pero para que eso sea así, tienen que haber muchas cosas que vayan bien, porque si uno lo que está es picando piedra en una cantera y no le dejan levantar el lomo y está todo el día allí metido y acaba con una silicosis, tenemos un problema grave. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos minimizando en allí los riesgos laborales, los físicos y los psicosociales, desde el estrés, a la evitación de las personas tóxicas, al hecho de mantener una jornada extenuante durante muchísimas horas. ¿Recuerdan este caso que hace poco apareció en los periódicos del muchacho que estaba de becario en una entidad financiera, no recuerdo ni cuál, ni quiero recordarlo, y trabajó 70 horas seguidas y se murió, ¿no? A lo mejor se murió porque le había dejado la novia, pero lo que pensamos es que se murió porque llevaba 70 horas trabajando sin levantarse del asiento, cosa que es absurda. Se comió un bocadillo, continuaba trabajando y así hasta que se murió. Muy bien. Bueno, pues minimizar los riesgos es decirle, entre otras cosas, al trabajador, ahora toca descansar. Hay empresas que en una parte fundamental de su programa de prevención de riesgos laborales tienen que durante un cierto tiempo los trabajadores descansan. Incluso tienen una sala en la que pueden relajarse. ¿Por qué? Porque tienen un trabajo extraordinariamente estresante, en el que tienen que elaborar y confeccionar toda la logística de transporte, en este caso en una empresa de transporte, y pueden ir un determinado plazo del tiempo del día a relajarse a una sala especial para eso, con unos sillones de estos que está uno ahí como estirado prácticamente durmiendo, porque pretenden que la persona cuando esté trabajando trabaje de manera eficaz y eficiente, por tanto que sea productiva, que utilice el menor número de horas o de ítems de tiempo para conseguir el resultado y que además esté contento, que esté bien. Eso se produce aumentando los comportamientos seguros en el trabajo. Tú dejas de trabajar, tú no te relacionas con esa empresa, tú no trabajas en un habitáculo absolutamente inhumano en el que no hay ventanas, no trabajan 5 personas dentro de 10 metros cuadrados. En uno de los hospitales de referencia en Cataluña, el cambio en las condiciones de trabajo que se produjo en un departamento de radiología se vio provocado por el hecho de que las personas pasaron de trabajar en un sótano sin ventanas y 10 personas dentro de un espacio muy limitado a tener cada una de ellas un espacio en el que trabajar. La productividad aumentó una barbaridad, porque el comportamiento seguro en el trabajo se había dado, ¿dónde? En un ambiente saludable. Por tanto, que había generado comportamientos saludables. Comportamientos saludables, entre otros, la mejor relación social entre las personas que formaban parte del equipo, que meses atrás hablaban mal unas de otras, estaban todo el día peleando, estaban, por tanto, en una situación extrema. Eso son, al final, mejoras en la salud. Pero eso solo lo puede hacer el líder cuando el líder es el ejemplo proactivo, autorizado por los demás, que asume constantemente cuáles pueden ser los nuevos retos para que se produzca esa mejora. En este ámbito, en el ámbito de los comportamientos saludables, se han hecho un papel de excepción, ocupan en este momento un lugar extraordinariamente relevante las llamadas encuestas de percepción de riesgo por parte de los trabajadores. Y es probablemente el elemento parametrizado más importante en el que se apoya la prevención de riesgos laborales en la empresa. Preguntarle a cada uno de los trabajadores qué concibe como riesgoso en su empresa. Porque algunos de los riesgos se pueden haber descubierto desde el punto de vista teórico, que nuevas enfermedades psicosociales tenemos, pero el propio trabajador no los ha asumido conscientemente. No sabe que tiene al lado una persona que le está amargando la vida. Y esa persona que le está amargando la vida, como diría Bernardo Stamoteas,
una persona tóxica es probablemente mayor elemento desde el punto de vista de perniciosidad en la relación laboral de lo que pueda significar una silla no extraordinariamente bien calibrada o una mesa un poco más elevada o menos, porque influye directamente sobre la mentalidad. Paradoja, por tanto. Anda, tengo que, como líder, innovar, por tanto, arriesgar, pero estoy arriesgando en un ámbito que lo que quiere es evitar el riesgo, ¿no? Claro, innovar en cualquier otra cosa, mire, vamos haciendo experimentos, no los hago con gaseosa, sino con gasolina, y ya explotará. Pero oiga, es que estamos hablando de la prevención de riesgos. ¿Cómo se innova en prevención de riesgos sin arriesgar? El líder arriesga, pero ¿cómo tiene que arriesgar un líder en prevención de riesgos? Tiene que, ahora Colmena lo hace, la Fundación Social, abrirse al exterior, mirar qué hay ahí fuera, qué se está haciendo, cómo actúan los demás. Esto las nuevas tecnologías lo han propiciado extraordinariamente, pero ese abrirse al exterior forma parte de una tarea fundamental de autorreconocimiento de los propios pecados, que es evitar la soberbia. ¿Quién lo hace mejor que yo? ¿Cómo lo hacen los que lo hacen mejor que yo? ¿Cómo soy capaz de incorporar a mi empresa aquello que otros han hecho? A través del conocimiento, a través de las experiencias compartidas, a través de los foros en los que hablamos de lo que otro hace. Y de pronto se me abre una luz de cómo puedo mejorar en mi entorno de trabajo esas condiciones. Puede tener crisis ese líder, pero las afronta como una oportunidad. Un riesgo producido en la empresa puede ser entendido como una desgracia y estar todo el rato todos pidiendo perdón, o puede ser entendido y ser trasladado al trabajador que ha sufrido el riesgo, que ha sufrido en última instancia el daño, como una oportunidad. No nos volverá a pasar. Y no cargamos sobre el trabajador la responsabilidad de qué se ha producido porque metió la mano donde no debía en la cadena de montaje, porque dejó abiertos unos productos tóxicos en mitad de un pasillo, porque arriesgó y se metió en la mina cuando no debía. No se carga sobre el trabajador la responsabilidad individualizada, sino que se asume como un contexto de estudio para que esa oportunidad lo sea para todos. La crisis como oportunidad es lo que le hace falta a Europa y al Occidente en el que yo vivo entender, pero todavía no lo acabamos de tener muy claro. Y el desarrollo de esas redes de intercambio, programas de estudio a través de las redes sociales, de las plataformas Moodle, e-learnings, lo que sea, los MOOC, los nuevos cursos que se están ofreciendo prácticamente de manera gratia et amore por las grandes universidades en ámbitos concretos de desarrollo teórico. Asume riesgos. ¿Y cómo prevenimos los riesgos sin afectar la innovación? Pues entendiendo que se trata, como hemos dicho antes, de un factor de sostenibilidad, porque nos va a servir, en última instancia, para reducir los costos por los siniestros, porque va a mejorar la imagen externa y, por tanto, el prestigio social de la empresa, que no es poco, no digo que sea el mejor de los motivos, pero es un motivo importante porque redunda en la productividad, porque acaba haciendo de la reputación en responsabilidad social corporativa de la empresa un referente para el resto de las empresas y porque al final lo que hace en las personas es motivarlas, que es probablemente el mayor factor de incremento de la productividad en una empresa. España es uno de los países del mundo con menor índice de productividad laboral. Estamos todo el día trabajando y nada, o sea, nada que decir en relación con el número de horas. Probablemente el resultado al final se equipara al de otro país, más o menos, tampoco hace falta que nos tiremos piedras en el tejado, pero estamos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, porque si no parece que no hemos trabajado bastante. Esta idea de la silla en la que uno hay que ubicar, en que en todos los contextos parece que el resultado no importa, lo que importa es la permanencia en el centro de trabajo, es en realidad un riesgo pro futuro de la empresa, porque minimiza la productividad. Pues bien, si las personas están motivadas, no le hace falta estar 30 horas
metido en la silla de trabajo. En muchos casos tocará lo que toca porque la empresa tiene un proceso de producción y no hay más, pero no es lo mismo trabajar motivado que no hacerlo. No es lo mismo trabajar para un objetivo común que pensar solamente en el sueldo final. No es lo mismo, por tanto, que las personas que están trabajando en una empresa estén motivadas, se sientan parte de un equipo y tengan y reconozcan un líder que no tenerlo. Bueno, ¿y cómo solucionamos la cuestión? Y ya acabo, Ya acabo. Una, es necesario asumir una cultura del riesgo, analizar el riesgo como una oportunidad y entender que empaparse de esa cultura del riesgo es uno de los elementos en la formación de los trabajadores, de sus gerentes y de los líderes empresariales fundamental. Que no existe líder, después de lo que he dicho yo creo que queda claro, pero si acaso lo repito, no existe líder si no existe un líder ético. Los líderes son, por definición, proyectores de valores. Más que de valores, diría yo de virtudes, porque de valores ya habla todo el mundo. La virtud, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal de la empresa, que significa ese justo equilibrio, ese término medio que decían los clásicos, entre aquello que es posible y aquello que es probable, entre aquello que es productivo, aquello que es sostenible y aquello que redunda en beneficio del trabajador. Que el ejemplo motivador exhibe sus límites, que no tiene miedo al fracaso, que sabe sacar del fracaso una lección, que cuando se presenta ante los demás como el que ha asumido ese fracaso es más líder de lo que lo fue. El caso de Steve Jobs probablemente es más importante, pero Mandela también lo es. 30 años después de la cárcel, lo único que podemos recordar es que cuando salió no había en su corazón rencor. El poder es una responsabilidad, no es un privilegio ni es un derecho. Y, por tanto, para el líder ético, esa responsabilidad con respecto del equipo es más fundamental que el ejercicio del poder. Que se mejora la dinámica interna, la imagen externa y, por tanto, al final los resultados con esa situación. Es decir, que es un feedback que se retroalimenta desde lo interior, desde el cambio de mentalidad hacia los resultados últimos. Y que, por tanto, esa sostenibilidad pro futuro, que quiere decir gestión de la prisa, evitar la prisa, llegar al final del camino sin haber perdido el resuello, se acaba convirtiendo más importante. Pero teniendo en cuenta que nuestro contexto es Colmena, todo esto que les he dicho en realidad era un poco banal y espero que lo hayan entendido más que nada como una manera de reflexionar en voz alta sobre lo que ustedes ya están haciendo y espero que hagan en el futuro. Muchas gracias.